Bien, nuevamente, hola a todos. Em, Soy la profesora Gabriela Ramírez, profesora de Lengua y Literatura. Ya me conocen por el video anterior en el que hablamos del primer capítulo, que era la comunicación. Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje articulado. ¿Sí? Entonces, comenzamos. El lenguaje articulado. Ustedes ven en la imagen un hombre y de su boca pues salen letras, ¿no? Sonidos, ¿no? Sonidos con los cuales podemos formar sílabas con las cuales podemos formar palabras, palabras con las cuales podemos formar oraciones y así sucesivamente todo un discurso, ¿no? Complejo. Eso es el lenguaje articulado, ¿sí? La facultad que tiene el ser humano de poder comunicarse y transmitir sus mensajes a través de sonidos vocálicos. Uh-huh. Bien, entonces, para redondear la idea, el lenguaje articulado es la capacidad que tienen los hombres para expresar lo que piensan, lo que sienten mediante los sonidos vocálicos, es decir, a través del habla. Y la finalidad del lenguaje articulado es comunicar, es relacionar a los hombres. Ustedes saben que el ser humano es un ser sociable, ¿sí? Es una necesidad socializar y transmitir lo que se siente. Bien, pero si tendríamos que preguntarnos primero, ¿no? ¿Cuándo comenzó a hablar el hombre? ¿Desde cuándo el hombre habla? Ustedes saben que hay toda una teoría de la evolución eh, del ser humano, ¿no? De la evolución o el comienzo mismo de la historia del hombre, ¿sí? Es difícil todavía precisar fecha, hora, ¿no? Con exactitud, pero sí tenemos una serie de teorías al respecto. Por ejemplo, la teoría de la mímica bucal, ¿sí? Según la cual el hombre intentó, de forma inconsciente, reproducir los gestos primarios de las manos por medio de los órganos bucales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Ustedes saben que el hombre antiguo, primitivo, proviene pues del chimpancé. El hombre era cuadrúpedo y a través de la historia de la evolución del hombre se convirtió en bípedo. Al ser bípedo, es decir, al ya caminar solo con los dos pies, ya tenía las manos libres y eso le permitía hacer movimientos con los cuales o gestos con los cuales pudiese él comunicarse con sus otros congéneres. Al tener las manos libres también podía tener la boca libre porque cuando ellos eran cuadrúpedos era con la boca con la que podían sostener objetos, ya que usaban manos y pies, ¿no? Como si fueran cuatro patas, ¿no? Pero ya al ser bípedo también puede tener la boca libre y las manos ocupadas con los objetos. Entonces, en ese caso, al tener la boca libre es cuando ya el hombre, convertido en un Homo erectus, ¿no? Ya el hombre erguido, puede ir empezando, ¿no? De manera incipiente su comunicación. Los primeros sonidos tendrían que haber sido sílabas y luego los verbos, ¿no? Porque era a través de las acciones que el hombre empezó a comunicarse con sus demás congéneres. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo ellos se organizan para esta actividad que viene a ser la cacería. Ellos han tenido que comunicarse al principio con gestos, con señas, con movimientos y luego ya empezó a desarrollarse en sí el lenguaje, ¿sí? Muy bien. Ahora, el lenguaje articulado es una facultad que le pertenece al ser humano. Ven ustedes esta imagen de un cerebro, es un cerebro humano, ¿sí? Ahí está, miren qué bonito está este cerebrito, qué hermoso es nuestro cerebro. Pero ustedes pueden visualizar allí dos áreas importantes. Aquí hay una, no sé si alcanzan a ver con el cursor, que es el área de Broca. Y por aquí hay otra, que es el área de Wernicke. Bien. El cerebro tiene diversas áreas. Está el área de la vista, el área del movimiento, el área del placer, pero estas dos áreas no se interesan por cuestiones del tema que tratamos ahora.
Por ejemplo, el área de Broca. El área de Broca corresponde a la producción del lenguaje, es decir, nuestro cerebro tiene un área determinada para la producción del lenguaje. Y otra área es la de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. O sea, una parte de nuestro cerebro produce y la otra lo comprende. ¿Sí? Es una muestra de que el lenguaje articulado es el producto de una acción cerebral, de una acción intelectual. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué ocurre en el caso de los animales? ¿Sí? ¿Los animales pueden hablar? ¿De qué manera en realidad los animales pueden transmitir información? ¿Sí? Los animales, utilizando diferentes medios, tales como cantos, chillidos, movimientos, olores, etc., consiguen una comunicación rudimentaria. Sin embargo, el número de estos signos es escaso y a su conjunto no puede propiamente denominarse lenguaje, ya que está determinado por una naturaleza instintiva y no exige una comprensión intelectual, ¿no? Al contrario, en el caso del lenguaje humano, pues está constituido por un verdadero sistema de signos, ¿sí? Con una perfecta estructura e interdependencia, ¿sí? Entonces, concluimos que los animales no pueden hablar. Lo que ellos hacen es simplemente emitir sonidos onomatopéyicos y estos no corresponden a un proceso mental, a un proceso intelectual. Como ves en la imagen, los sonidos onomatopéyicos de estos animalitos, ¿no? Ves, por ejemplo, un perro cuyos sonidos serán wow, 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 ¿no? Un gato, una oveja, un caballo, etc. ¿Sí? Sin embargo, ya podrías estar preguntándote por este animalito. Pero profesora, me podrías decir, y los loros sí hablan, ¿no? Lo que ocurre con los loros es que ellos tienen un aparato fonador, digamos que menos rudimentario que el del resto de los animales, ¿sí? De ellos es mucho más, digamos, elaborado y es por eso que ellos sí pueden, bueno, entre comillas, decirlo así, hablar, pero en realidad lo que hacen es repetir. No podemos, por ejemplo, con un loro ponernos a conversar de política, ¿no? El loro solamente va a repetir lo que escucha, ¿sí? Una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, aquí, hola, hola, hola. Solo eso va a hacer el lorito. Hay loros que cantan también, pero no se aprenden toda la canción. Pueden buscar así en YouTube algunos videos para que se diviertan un rato. Pero llegamos a la conclusión de que los animales no tienen la facultad del lenguaje, que sí la tenemos nosotros los humanos, ¿sí? Entonces veamos ahora las características del lenguaje, ¿sí? Una de ellas viene a ser, o la primera característica es que el lenguaje es innato. Para ello, primero debemos saber qué significa esto. ¿Qué significa innato? Innato significa que nace con uno mismo. Por ejemplo, yo podría decir, Pepito es un gran guitarrista. Este talento es innato en él. Eso quiere decir que nació con ese talento y simplemente lo está desarrollando. Bueno, en el caso del lenguaje, cuando decimos que es innato, es porque nosotros hemos nacido con esa posibilidad de comunicarnos verbalmente. Es nuestra herencia genética. Ya lo hemos visto en las imágenes anteriores, un cerebro humano, ¿sí? Con áreas específicas para el lenguaje. Ahora, el lenguaje, como segunda característica, es universal. ¿Por qué es universal? Porque nos pertenece a todos los seres humanos, es decir, todos los humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos unos con otros, ¿sí? Sin embargo, esto se da porque hablamos de la, digamos, naturaleza integral del ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa si un niño nace mudo? No podrá hacer uso del lenguaje articulado. ¿Qué pasa si una persona por un accidente o una enfermedad pierde también esta posibilidad del habla, ¿no? Entonces, en esos casos, esos son casos atípicos, ¿no? Entonces, hablando de manera integral, la naturaleza propia del hombre, el lenguaje articulado es universal, ¿sí? Nos corresponde a todos, ¿sí? Todo ser humano en el mundo posee lenguaje.
Un chino, un japonés, un portugués, un italiano, ¿no? Tienen lenguaje puesto que tienen las condiciones físicas normales. ¿Está bien? Pasemos a otra característica. El lenguaje articulado es racional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es el resultado de un proceso mental, un proceso intelectual, un proceso en el cual interviene la inteligencia y la razón, ¿sí? A través de la inteligencia y la razón nos podemos expresar. ¿Alguna vez ustedes han oído la explicación de alguna persona que al hablar pues ha cometido un error, que no debió decir algo y está afectando a otra y quizá a modo de disculparse dice, lo siento, es que no pensé al hablar, ¿no? No pensé lo que estaba hablando. Bueno, pues eso es un error, porque para que nosotros hablemos, primero hemos tenido que pensar. Bueno, que haya pensado mal, ese es otro tema, pero de que pensó, sí pensó, ¿sí? Entonces, el lenguaje articulado es un acto racional. Otra característica, vamos a ver tres características más. El lenguaje articulado es convencional. Convencional, ¿qué significa? Que es producto de un acuerdo. El lenguaje articulado está acordado por las personas de una determinada comunidad, ¿no? Ya es producto de un acuerdo. Si yo digo la palabra mesa, pues ya es un acuerdo de que a un objeto donde uno pone las cosas se le llame mesa y no tenga otro nombre, ¿no? Entonces, los nombres de todo aquello que nos rodea ha sido producto de un acuerdo. El lenguaje articulado también es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inmutable significa invariable, ¿no? El lenguaje articulado no cambia con el tiempo, solo podría cambiar por la evolución propia de la especie humana. Por ejemplo, el caso del ser humano, ¿no? Dejamos de ser un chimpancé, ¿no? O abandonamos las características simiescas para convertirnos en homínidos. Comenzamos con el Homo australopithecus, luego el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neanderthalensis, el Homo sapiens o sapiens sapiens, que es la versión actual del ser humano. Pero a través de toda esa evolución es que también el ser humano ha ido generando cambios, ¿no? En su ser, por lo cual se ha podido ahora en la actualidad tener la posibilidad completa del lenguaje articulado. Sabes tú que los hombres antiguos tenían un cerebro que a las justas llegaba a pesar medio kilo, 500 gramos. El cerebro actual tiene un peso entre 1100 gramos y 1500 gramos, ¿no? Y eso nos da, digamos, una facilidad de un mayor desarrollo intelectual. Pero todo eso ha sido a través de la evolución del hombre. Se supone que en la actualidad el hombre ha evolucionado al grado máximo en el cual podemos desarrollar nuestro lenguaje y ya no es necesario que varíe. Por eso se dice que el lenguaje articulado es inmutable. Una última característica es que el lenguaje articulado es doblemente articulado, es decir, tiene una doble articulación. Aquí yo quiero ser clara en que por ahora debes conocer dos términos en relación a esta característica, porque esto corresponde a otros temas que vamos a desarrollar más adelante, como la fonología, la fonética, la morfología, ¿no? Entonces, por ahora lo que debes saber es que el lenguaje es doblemente articulado porque presenta dos unidades. Una de ellas son los morfemas y la otra son los fonemas, ¿sí? Por ahora es lo principal que debes conocer. Ahora veamos. De acuerdo al objetivo o la intención de lo que se desea transmitir o comunicar, el lenguaje presenta las siguientes funciones, ¿sí? De acuerdo a qué es lo que se desea transmitir o comunicar. Bien, el lenguaje articulado tiene seis funciones. Ahora vamos a ver tres de ellas, ¿sí? La función informativa. En esta función, el hablante o emisor se limita a informar sobre algún aspecto de la realidad, es decir, eh, afirma o también puede negar algún hecho relacionado con su entorno. En esta función, el emisor no menciona, no da a conocer
sus opiniones o sus estados de ánimo, sus sentimientos, no. La información es objetiva y también racional, ¿no? Veamos aquí algunos ejemplos. Dice, ya pagué el recibo de la luz. Esa es una función informativa, solamente estoy informando algo que acabo de hacer. Otro ejemplo, un conejo puede vivir más de 10 años. Eso también es una función informativa. La lectura estimula la actividad cerebral y, perdón, y fortalece las conexiones neuronales. Esa también es una función informativa, nos está informando acerca de los beneficios de la lectura, ¿sí? La función informativa también tiene otros nombres, como por ejemplo representativa, denotativa, cognoscitiva o también referencial, ¿sí? Decir, por ejemplo, él nunca fue a un curso de oratoria. Esa es una función informativa, ¿sí? El bienestar trae consigo la alegría, función informativa. Pero vamos a ver el otro lado, ¿sí? La función expresiva. Esta también se llama emotiva y recibe un nombre más, el de sintomática. ¿Por qué? Porque en esta sí intervienen los estados de ánimo del emisor, que es quien envía el mensaje, la información, ¿no? Sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones, ¿sí? Están impresas dentro de las expresiones con función expresiva, ¿sí? Por ejemplo, te extraño tanto que ya tu ausencia me hace mal. Aquí el emisor está planteando sus sentimientos, ¿no? Se siente mal por la ausencia del ser amado. O este otro ejemplo, ¡oh, qué hermoso bebé! Esa es una función expresiva porque es subjetivo. He dicho, qué hermoso bebé, veo un bebé que me parece hermoso, me parece bello, pero quizá quien esté sentado a mi lado podría decir, no me parece, ¿no? Entonces es una cuestión de opinión. Me encanta que me regalen chocolates. Esa es una función expresiva y bueno, también es verdad. El decir me encanta es ya comentar un sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te gusta? Esa viene a ser una función expresiva. O decir, por ejemplo, qué feo es ese perro. Esa es una función expresiva. Estás dando a entender tu mundo subjetivo, lo que a ti te parece, ¿sí? Pasemos a la tercera función apelativa. Esta también tiene otros nombres, como por ejemplo conativa, intencional o directiva, ¿sí? Cualquiera de esos nombres se refiere a lo mismo. En la función apelativa existe la intención de llamar la atención del receptor, generar una respuesta, una reacción en el receptor, ¿sí? Esa es la función principal en una expresión apelativa, ¿sí? En la función apelativa, se presenta, por ejemplo, en los avisos publicitarios, en las órdenes, en los pedidos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos los ejemplos. Dice, ya deja ese celular y ponte a estudiar de una vez. Eso es una orden y un pedido, ¿sí? Allí encontramos una función apelativa. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo esto a alguien que deje ese celular y ya se ponga a estudiar. Le estamos haciendo un pedido. Queremos que reaccione, ¿sí? Que recapacite. Lleve, casero, lleve a sol, la cebolla. Esa es una función apelativa, ¿sí? Te está invitando el emisor a que compres su producto. El blanco más blanco solo hace, lo hace. Ese es un aviso publicitario. En los avisos publicitarios, los que anuncian, ¿no?, estos avisos pretenden pues que el receptor reciba la información y decida consumir, ya sea su producto o su servicio, ¿sí? Por ejemplo, los pedidos, ¿no? Cuidado, socorro, auxilio, ¿no? Esos vienen a ser eh, funciones apelativas. Bien, veamos tres funciones más. Tenemos, por ejemplo, la función estética. La función estética también se llama poética. ¿En qué consiste esta función?
En ella prevalece la belleza del lenguaje, es decir, que aquello que se diga, se exprese, sea bello, ¿no? Que cause goce, que cause una determinada emoción en el receptor. Es como decir, lo que vas a decir, dilo, pero dilo bonito, que suene bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí un poema de Mariano Melgar. Dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Qué bonito, ¿no? Esa es una función estética. Cuando dice, por ejemplo, vuelve mi palomita, no se refiere en realidad a un ave, ¿no? Se refiere al ser amado, a una mujer, ¿no? Entonces el lenguaje poético es un lenguaje figurativo, es un lenguaje aparente y eso es lo que hace o lo convierte en un lenguaje bello, en un lenguaje hermoso. Por ejemplo, en la función estética también están presentes los refranes, ¿no? A ver si ustedes conocen refranes, pregúntenle a la gente más mayor de la casa, que son los que más se han acostumbrado a la educación refranera, ¿no? Por ejemplo, en casa de herrero, a ver qué sigue. En casa de herrero, cuchillo de palo. Este otro refrán que nos viene como anillo al dedo en esta época. Guarda pan para mayo. Es un refrán que tiene como significado ahorra, ¿no? Ahorra para los tiempos, ¿no? De crisis, por ejemplo, ¿sí? A buen entendedor, pocas palabras. También, ¿no? Un refrán. Es decir, a través de refranes y a través de la belleza del lenguaje se transmite también información. Esa viene a ser la función estética. Otra función, la fática. Función fática o llamada también función de contacto. ¿En qué consiste esta función? Consiste pues en constatar, en verificar que el canal esté funcionando correctamente. Ustedes saben que el canal es el medio a través del cual viaja la información, a través del cual viaja el mensaje. Pero si el canal no es el adecuado o no está funcionando bien, entonces el mensaje no llegará o llegará a medias, ¿no? Entonces, para verificar que el canal funcione correctamente, utilizamos expresiones como estas, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿No? Ahí estamos verificando si el canal funciona bien. O esta otra, cuando se prueba un equipo de sonido, ¿no? 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo, los saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Esas son funciones fáticas. Las despedidas, adiós, hasta pronto, chao, vienen a ser funciones fáticas. ¿Por qué? Porque en una función fática se puede iniciar, se puede prolongar o se puede culminar, ¿no? El proceso comunicativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando converso por teléfono con una amiga, ella me está contando la historia de su vida. Y yo para demostrarle que la estoy escuchando, la estoy entendiendo y que estoy atenta a lo que me cuenta, puedo decir, ah, qué bien, ah, ajá, sí, sí, claro. O sea, es una manera de demostrarle que estoy atenta a lo que ella me comenta. Y es una manera de garantizar el funcionamiento correcto del canal, ¿sí? Pasemos a la última función metalingüística. La función metalingüística, en esta consiste en utilizar la lengua, ¿no? Pero para hablar de la propia lengua, ¿sí? Por ejemplo, dice, el adjetivo es la palabra que sirve para determinar o calificar al sustantivo. Si bien es cierto, aquí se está informando algo, pero aquello que se informa está relacionado con el uso de la lengua o idioma. Por ejemplo, los significados de las palabras. Aquí dice, la palabra saltimbanqui significa persona que realiza saltos y ejercicios acrobáticos, generalmente en espectáculos al aire libre.
Eso es una función metalingüística. Se está dando el significado de una palabra, se está dando a conocer algo relacionado con la lengua o idioma. Un último ejemplo. La palabra aéreo presenta 4 sílabas. También aquí se está analizando, dividiendo la palabra en sílabas y eso pertenece a la lengua, ¿sí? O al estudio de la lengua. Bien, entonces con esto tenemos ya las 6 funciones y pasemos a ver algunos datos importantes, ¿sí? Que también debemos tomar en cuenta, ¿sí? Veamos. Ahí está nuestro amigo Rabito, un conejito Rabito, nos va a ayudar a recordar qué es lo que debemos tomar en cuenta. Ya está. Veamos, dice, la clasificación de las funciones del lenguaje no son exclusivas. Es decir, una misma expresión puede presentar más de una función del lenguaje. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar una oración, pero en esta puedo encontrar más de una función. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, esa agua está contaminada, no la tomes. Aquí, ¿qué función del lenguaje creen ustedes que predomina? ¿Sí? El agua está contaminada, me están informando algo. Pero luego viene la siguiente expresión. No la tomes. Me está haciendo un pedido. No la tomes. Esa es una función apelativa. Aquí hay dos funciones. La función informativa y la función apelativa. ¿Sí? Hay dos funciones en una sola expresión. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que las funciones del lenguaje no son exclusivas. Puede haber más de una, pero por lo general es una la que más sobresale, ¿no? Una de las dos funciones es la que predomina, ¿sí? Por ejemplo, es decir, te amo tanto, por favor no me dejes. Solo con decir te amo tanto ya estamos hablando de una función expresiva, son los sentimientos. Pero al decir por favor no me dejes, ese es un pedido. Y el pedido pues pertenece a la función apelativa, ¿sí? Veamos otros datos más que también es importante que los recuerdes. Nuevamente ahí Rabito siempre, ¿no? Apoyándonos con la información, dice, en cada función del lenguaje sobresale un elemento de la comunicación. Ahora, antes de ver el cuadro que continúa, recordemos, lo hemos visto en el video anterior, elementos de la comunicación. A ver, comenzamos. Tenemos, por ejemplo, el emisor. Puede ser que sigue. Si hay emisor, también hay receptor. Tenemos el mensaje, el canal, el código, el contexto y finalmente el referente. Espero que lo hayan recordado y si no, pues a revisar nuevamente la clase de comunicación para que tomen en cuenta esa información. Bien, tenemos este pequeño cuadro. En este puedes observar que están todas las funciones: informativa, expresiva, apelativa, estética, fática y metalingüística. En la función informativa predomina el referente. ¿Por qué? Porque en esta función se trata de enviar mensajes relacionados con la realidad. En la función expresiva sobresale el emisor, porque es el emisor quien transmite su mundo interno, sus sentimientos, sus opiniones. En la función apelativa está presente o sobresale o predomina el receptor. ¿Por qué? Porque es a él a quien queremos hacerle cambiar de opinión o generar en él una respuesta, una reacción. En la función estética predomina el mensaje desde el punto de vista de la belleza, ¿no?, del mensaje. En la función fática predomina el canal porque recordaremos que esta función consiste en verificar y mantener el buen funcionamiento del canal. Y para terminar con la función metalingüística, pues en esta sobresale, sobresale el código. El código es, en nuestro caso, nuestro idioma, nuestra lengua española, ¿sí? Todo lo relacionado con la lengua corresponde a la función metalingüística, ¿sí? Bien,
otra información, verás, dice aquí, en el siguiente cuadro verás cómo cada función del lenguaje tiene una determinada intención que comunicar. Las funciones del lenguaje nos muestran las intenciones. Yo he escogido aquí una palabra que es conejo. Y vas a ver cómo le he ido dando ciertos matices, ciertos giros a las expresiones que van demostrando a la vez diferentes funciones del lenguaje. Por ejemplo, el conejo es un animal mamífero. Esa es una función informativa. Solamente te estoy informando a qué categoría pertenece el conejo. Pero en esta otra oración, ¡qué lindo conejito! ¡Tan blanquito! Esa es una función expresiva, porque estoy dando a entender mi opinión, mi sentido de, de ánimo en relación a este conejo que según lo que yo siento o veo es que es lindo. Esa es una función expresiva. En la función apelativa dice, cuidado con el conejo, puede morder. Esa función es un llamado, un aviso, ¿no? Hacia el receptor para que tenga cuidado. Sí, es función apelativa. Pero mira esta otra. Este bello conejo es tan suave y esponjoso como algodón de azúcar en una tarde de invierno. Es una función estética. Mira la diferencia con la expresiva que solo dice, qué lindo conejito. Pero no, ya en la función estética se utilizan otras palabras, se utilizan comparativos, ¿no? Que demuestran una mayor belleza de la expresión. En la función metalingüística dice, la palabra conejo está formada por 3 sílabas. Estamos analizando la palabra conejo y dividiéndola en sílabas y eso pertenece al estudio a la lengua. Y para terminar, la función fática, que es aquella que recuerden ustedes es verificar el funcionamiento del canal. ¿Sí? Mira, ¿lo ves? Es un conejo. ¿Lo viste? ¿Sí? Entonces, esas expresiones, ¿lo viste? Sí. Esas corresponden a la función, perdón, a la función fática. ¿Sí? Entonces, con una sola palabra y en diferentes usos, ¿no? De las oraciones vamos viendo las funciones del lenguaje. Bien, lo que ahora tienen ustedes aquí es el resumen de esta clase, ¿sí? El lenguaje articulado, definición, características y funciones. Este resumen, chicos, debe estar escrito en su cuaderno, ¿sí? De comunicación, su cuaderno de lenguaje. Ya cuando tengamos la oportunidad de reencontrarnos, ¿no? De volvernos a ver, yo verificaré que esta información esté escrita en su cuaderno y es lo que les va a servir para su repaso, ¿sí? Entonces, cuando lleguen a este punto, pues detienen el video y copian esta información en su cuaderno, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolver la dirigida número 2. Veamos entonces la primera pregunta. Dice, define al lenguaje humano. Entonces, el lenguaje humano es el instrumento del que nos servimos los seres humanos para comunicarnos, ¿sí? Es un instrumento de comunicación. Es la capacidad que tienen los hombres para expresar lo que piensan o sienten mediante los sonidos vocálicos. Segunda pregunta. ¿Por qué el lenguaje es universal? Bueno, lo hemos explicado hace un momento. El lenguaje es universal porque nos pertenece a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad, la facultad de desarrollar el lenguaje universal. Número 3. Escribe 2 ejemplos de la función apelativa. Habíamos mencionado que en la función apelativa está presente en esta los avisos publicitarios, ¿no? Todo aquello que dueños de empresas, productos o servicios quieren pues lograr que el receptor consuma, ¿no? Sus productos. Por ejemplo, han oído este aviso publicitario. Eres Entel, eres Cine. Eso es un aviso publicitario y por ende está presente allí una función apelativa. El receptor, ¿qué es lo que piensa?
Si tengo un celular o un equipo de teléfono de esta empresa, entonces tendré beneficios, promociones para ir al cine y eso me agrada. Entonces voy corriendo y me compro mi celular de la operadora Entel, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Buscar que se consuma su producto o su servicio. Pero recordemos que la función apelativa también estaba presente en las órdenes, ¿no? En los pedidos, ¿no? Ponte a estudiar de una vez. Pepito, saca la basura. Eso es una función apelativa, ¿sí? Pasemos a la pregunta número 4. Dice, define la función estética y da un ejemplo. Recuerda que la función estética era aquella en la que se utiliza la belleza del lenguaje. Habíamos mencionado como ejemplo un pequeño poema, ¿no? A ver, escucha este. Me han pasado muchas cosas que jamás olvidaré, pero de una estoy segura, que por siempre te querré. Ahí está, ¿eh? Qué bonito. Esa es una función estética, aquella que te muestra la belleza del mensaje, ¿no? A través, pues, de palabras con un sentido muchas veces figurativo, ¿no? Escucha este otro. El mar es inmenso y el desierto infinito, pero estar contigo siempre es lo más bonito, ¿no? Bien, ahí te lo dejo para que suspires un poco y pasemos a la pregunta número 5. En los comerciales y afiches, ¿qué función predomina? Bueno, hace un momento hemos mencionado esto, la función apelativa, comerciales, afiches, avisos publicitarios, ya sea por la radio, por la televisión, por los diarios, ¿no? Todo ello corresponde a la función apelativa. Número 6. En los libros, periódicos y noticieros, ¿qué función predomina? Bueno, si ya te dicen noticieros, que es lo más común, sabes que los noticieros informan, los periódicos también, y a través de los libros también nos podemos informar, así que en la función predomina la función informativa. Número 7. ¿Por qué el lenguaje es exclusivamente humano? Porque solo le pertenece al ser humano. Ya hemos visto que los animales no pueden hablar, no tienen ese sistema, ya sea cerebral y también fonológico para desarrollar el lenguaje. En el caso de los seres humanos, sí, somos los únicos, privilegiados. Número 8. Indique los elementos que participen en la función metalingüística y fática. En el caso de la función metalingüística, el elemento de la comunicación que predomina viene a ser el código. Y en la función fática, el canal. Número 9. Escribe 2 ejemplos de función expresiva. Por ejemplo, decir te extraño, te amo, me gustan los dulces de limón, ¿no? Hoy es el día más feliz de mi vida. Son ejemplos de funciones expresivas. Recuerda que en las funciones expresivas predomina el mundo subjetivo, interno y las emociones del emisor. Y para terminar con la 10ª pregunta, ¿qué predomina más en la función representativa? Pues lo que más predomina es el referente, puesto que en la función representativa se informa acerca de un hecho o suceso relacionado con nuestra realidad. Bien, chicos, entonces hemos terminado esta sesión. Espero que este proceso de aislamiento social obligatorio termine pronto, ustedes sigan acatando, igual que todos nosotros, pues las reglas, ¿no?, que nos propone el gobierno, y así pues poder salir de esta situación lo más pronto posible. Así que cuídense mucho y ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Bien, vamos a comenzar resolviendo la dirigida número 3. Veamos la primera pregunta.
Dice, define el lenguaje. El lenguaje es la facultad humana a través de la cual podemos comunicarnos, ¿no?, mediante el habla, mediante el uso de las palabras. Número 2. Característica del lenguaje articulado que indica la aparición de morfemas y fonemas. Esta característica dice que el lenguaje articulado es doblemente articulado, es decir, que posee dos unidades de articulación. Primera unidad, los morfemas, y la segunda, que corresponde a los fonemas. Eso es lo que por ahora debes saber, porque más adelante veremos un capítulo llamado morfología, donde estudiaremos los morfemas, y otro capítulo llamado fonología, donde nos encargaremos de los fonemas. Pregunta número 3. Dice, si el lenguaje es producto de un acuerdo, esto significa que significa que ha sido acordado por los miembros de la comunidad. Es decir, que todo es producto del acuerdo al que se llega. Por ejemplo, sobre las palabras, los sonidos, todo es producto de un acuerdo. Número 4. La primera articulación del lenguaje se da con, lo acabamos de decir en la respuesta de la pregunta número 2, la primera articulación del lenguaje se da con los morfemas, que vienen a ser las mínimas unidades significativas. Número 5. Leamos. Escribe 3 ejemplos de función informativa, ¿sí? Para recordar, la función informativa también se llama representativa, y esta corresponde a cualquier mensaje en el que se afirme o se niegue algo, y pues aquello que se diga es de manera objetiva. Por ejemplo, veamos 3 ejemplos. Un ejemplo, todos los días escucho el mensaje presidencial. Esa sería una función informativa, solo estamos afirmando algo. Por ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia. Esa también es una función informativa, se está dando a conocer, ¿no?, un hecho. Mañana desayunaremos el calentado de ayer, ¿no? Estamos en época de crisis, función informativa. Pasemos a la pregunta número 6. Cuando la intención del emisor es llamar la atención del receptor, aparece la función apelativa. Apelativa, conativa, directiva, intencional, ¿no? Cualquiera de esos nombres se refiere a lo mismo. Es la función donde se pretende, o el objetivo es llamar la atención del receptor, generar en él una respuesta, una reacción, ¿no? ¿Y dónde se presentaban estas funciones? Por ejemplo, en los pedidos, en las órdenes, en los avisos publicitarios, ¿sí? Todo ello forma parte de la función apelativa. Por ejemplo, únete a mi canal de YouTube. Esa sería una función apelativa, te estoy pidiendo algo, ¿no? Prohibido fumar en lugares cerrados. Esa es una función apelativa. Las indicaciones, ¿no? Mezcle todos los ingredientes y lleve al horno por 20 minutos. Esa también sería una función apelativa. Pasemos a la pregunta número 7. Dice, escribe 3 ejemplos con función expresiva. Recuerda que la función expresiva también se llama emotiva y es aquella en la que están presentes las opiniones, las emociones, los sentimientos o los deseos del emisor, es decir, su mundo subjetivo. Nos piden 3 ejemplos. Feliz aniversario y que sean muchos años más juntos. Esa es una función expresiva. Estoy expresando el deseo, ¿no?, de que estén felices, de que les vaya bien. Otro ejemplo, estoy contenta de saber que ya sanaste. Es una función expresiva, nuevamente se aprecian los sentimientos, ¿no? Ojalá que apruebe el examen, un deseo. Esa también es una función expresiva. Pregunta número 8. Si se utiliza el lenguaje para hallar o explicar el mismo lenguaje, estamos frente a la función metalingüística. Esa es la respuesta, la función metalingüística, que es aquella en la que se utiliza el lenguaje para describirlo, para explicarlo, para hablar de su funcionamiento, ¿no? Un ejemplo también está en las traducciones. Quizá una oración que diga,
La palabra hello significa hola, eso ya es una función metalingüística, por ejemplo. Número 9. La función poética es llamada también función estética, porque es aquella que se encarga de la belleza de la palabra. Es decir, no solamente interesa qué se dice en un mensaje, sino cómo se dice, a través de la belleza de la palabra, y está presente en los poemas, en los versos, en las obras o textos literarios, en los refranes, por ejemplo. A ver, escuchen esto. El mar es inmenso y el desierto infinito, pero estar contigo siempre es lo más bonito. ¿Se dan cuenta? Función poética. Número 10. Dice, señores, no mientan, pues nuestros hijos escuchan. Se presenta la función, a ver, díganme ustedes qué función estaría presente. Ese es un pedido, prácticamente es una exigencia, ¿no? Señores, no mientan, pues nuestros hijos escuchan. Esa sería una función apelativa. Se está buscando llamar, ¿no?, la atención, ¿no?, buscar una reacción en el receptor, haciéndole un pedido, que no mienta. ¿Sí? Bien, con esto hemos terminado la dirigida y bien, ya nos estamos encontrando en otra oportunidad, claro, vía virtual por ahora.